la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2:10. Vamos a continuar con nuestro congreso y ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza y adoración. Prepara tu corazón. Soy su hija, porque soy su hija. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amada. Oh sí, Señor, nos gozamos en ti. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay con libertad, porque soy su hija, porque soy su hija. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amada. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
cielo y majestad. Y lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré, aleluya, así es. Veremos al Señor actuando a nuestro favor. Vamos, dilo, yo veré y creeré, y creeré. Veremos la mano de Dios, la veremos actuar a nuestro favor. Aleluya. Yo veré. Vamos, dilo una vez más. Yo veré. Yo veré. Yo veré. Y bueno, pues ya nos deleitamos con este tiempo de alabanza y adoración en la presencia de Dios. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestra siguiente enseñanza. Vamos a pasar con la salmista y escritora de San Diego, California, Gloria Vázquez. Gloria Vázquez es originaria de la Ciudad de México y es egresada del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Después de graduarse, ella y su esposo se unieron al Cuerpo de Liderazgo de Amistad Cristiana en la Ciudad de México, donde sirvieron de tiempo completo durante 20 años. A la fecha, Gloria cuenta con 6 grabaciones musicales. También es escritora y tiene a su cargo 3 libros publicados: La neta del planeta de jóvenes, Los caminos altos y ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Estos 2 últimos publicados por Editorial Vida. En el año 2000, Gloria y su familia se trasladaron a los Estados Unidos, a la ciudad de San Diego, California. Actualmente es fundadora de una organización no lucrativa llamada Amigas.com, organización ya reconocida en San Diego y Tijuana por sus eventos, talleres y programas de radio y televisión. De igual forma, está a cargo del grupo de jóvenes TNT, Transformando Nuestra Tierra. Gloria ha sido conferencista invitada en innumerables eventos. Ha viajado por todo México, Estados Unidos, España, Colombia, Puerto Rico y Argentina, compartiendo el testimonio de la pérdida de sus hijas y su esposo, siendo usada por Dios en la enseñanza de la palabra en combinación con la música. Su pasión es poder consolar, edificar, levantar y animar a los oyentes a seguir adelante en los caminos de Dios a pesar de las situaciones difíciles que puedan estar pasando, transformando así su propia tragedia y pérdida en algo productivo al ver a otras personas salir adelante con el propósito de exaltar y levantar el nombre del Señor y darle siempre la gloria a Él. Hola, ¿cómo están? ¡Wow! ¡Qué esperado hemos tenido este tiempo! ¡Qué hermoso poder estar compartiendo en este congreso de mujeres que yo sé que nos va a bendecir, reanimar, levantar! Mi nombre es Gloria Vázquez y estoy feliz de que me hayan invitado. De verdad que amo esta iglesia, amo a Miriam, a Ani, al pastor. Bueno, son amigos de muchísimos años y les doy tantas gracias por haberme hecho partícipe de este hermoso congreso, que desgraciadamente nos estamos viendo por este medio y creo que ya todos estamos hartos de este medio, ¿verdad? Y decimos, ya no, por favor, pero por lo menos es un medio que Dios está usando para alcanzar a muchísimas más personas que nunca nos hubiéramos imaginado. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite estar con ustedes y pues yo quiero empezar con una oración para que Dios les ponga totalmente toda su atención y sobre todo sepan que Dios está ahí juntitito a cada una de ustedes, abrazándolas, consolándolas, levantándolas en este tiempo que ha sido difícil. Así que permíteme orar por ti, mujer. Dios, te doy muchas gracias porque yo sé que hay tantas personas escuchándonos, pero sobre todo tú sabes en dónde se encuentran y sobre todo cómo está su corazón. Te pido, Señor, que te hagas presente ahí en donde están. Y te pido, Señor, que las abraces y que, Padre, pongan toda su atención para que ellas sean confortadas, consoladas y levantadas en este tiempo, Señor, en el que estamos viviendo.
en el nombre de Jesús. Amén. Pues mujer, yo quiero decirte que para mí es un honor y un privilegio poder compartir contigo cosas que han sucedido en mi vida y sobre todo por este tiempo que hemos estado viviendo. Realmente sé como nunca que nuestra identidad se ha visto afectada en este tiempo de crisis. Por eso es necesario afirmar mi identidad en tiempo de crisis. Y has de decir, ¿qué crisis? Pues déjame platicarte un poquito de mi historia. Yo nací en una familia a donde, pues, para no hacerlo muy largo, tuve un padre que era alcohólico, una mamá que siempre trató de sacarlo adelante, llegaron a casi al punto de divorcio, hasta que entró Jesucristo a la vida de mi mamá, y después de que entró Jesucristo a la vida de mi mamá, así todos fuimos cayendo como dominó. Yo me resistía hasta que literalmente el Señor me tomó y me depositó en un instituto bíblico, y para mí eso fue una bendición porque me pude concentrar, centrar y empapar de lo que realmente Dios quería para mi vida. Entonces, pues para mí fue increíble el impacto que Dios tuvo en mi corazón, porque pude por fin decir que mi sí era sí, que mi no era no, y todo mi ser, que antes estaba perdida, sin Cristo, por supuesto, y siendo una joven muy, muy perdida, de pronto encontré mi identidad en Jesucristo, y eso me hizo tener un propósito y un plan para servirle de tiempo completo. Pero después, pues ahora sí que ya estando en el instituto y viendo pues cómo se hacían las cosas realmente, ahora sí me quería casar, porque antes ni pensaba en eso, ¿verdad? Yo decía, no, vivo con el hombre y no importa. Pero viendo las reglas y los lineamientos y las normas y las protecciones que Dios te pone, vi que el matrimonio era extraordinario teniéndolo en Cristo. Entonces yo ya me quería casar. Pero aún ese deseo se lo entregué a Dios. Y dije, Señor, que no sea en mi tiempo, que sea en tu tiempo, y si viene de ti, perfecto. Y entonces yo oraba por quien iba a ser el compañero de mi vida. Regresé a la Ciudad de México a servir al Señor de tiempo completo en mi congregación, y ahí fue donde conocí a mi esposo, al que después iba a ser mi esposo. Pero cuando yo lo conocí dije, no, este no puede ser, esto no puede ser, porque pues él era como muy bromista y como que yo pues venía del instituto y yo quería casi que me lo bajaran así como que en Los Ángeles y en alitas, ¿verdad? Y, y pues para no hacer las largas, ¿verdad? Lo único que yo me acuerdo que pedí, Señor, que vaya al mismo instituto bíblico que yo fui para que tengamos la misma base bíblica. ¿Y qué creen? Que se va al instituto bíblico. Dejó su trabajo, que él era controlador de tránsito aéreo y piloto, y se fue a estudiar a donde yo me había ido a estudiar. Me pide matrimonio y me regreso a la ciudad de Dallas, Texas, a casarme con él. Y pues fue un tiempo maravilloso a donde pues ambos nos estábamos preparando para servir al Señor. Y fue entonces que quedamos embarazados. Y digo que quedamos porque los hombres tienen mucho que ver en este asunto. Así que pues quedamos embarazados, estábamos felices, mi familia nos fue a ver, recibieron a mi hija Paola, mis padres pues nunca se divorciaron. Mi papá, desgraciadamente, por su alcoholismo, su cuerpo fue afectado. Sin embargo, al poco tiempo después de que mi hija Paola naciera, mi papá muere, y pienso que ese desgaste de su cuerpo por tanto alcohol hizo que él se fuera antes de tiempo. Sin embargo, nuestro consuelo era que sabíamos ahora dónde estaba mi mamá. Dice, ahora sé dónde está porque nunca sabía dónde andaba antes de Cristo. Así que fue un tiempo bien difícil porque él llegó a conocer a mi hija y se regresaron porque él estaba ya muy enfermo, y él muere en México y yo ya no pude regresar a su funeral ni nada, y me pesó. Y fue algo fuerte, pero al mismo tiempo, pues esa esperanza con la que yo veía a mi mamá en Cristo, ¿no? Y saber que él estaba en Cristo, pues fue muy, muy impactante. Así que, pues estábamos nosotros ya decidiendo regresarnos a la Ciudad de México. Regresamos a la Ciudad de México ya a servir a Dios de tiempo completo en Amistad Cristiana, en la zona sur. Y bueno, estábamos felices teniendo un nuevo matrimonio, un nuevo ministerio y una nueva hija. Y llevamos a nuestra hija al médico, pues porque
teníamos que hacerlo, ¿verdad? Un pediatra y todo. Y el médico yo veía que la checaba, la revisaba, la volteaba y nos dijo que necesitaba hacer unos estudios porque él estaba tocando el hígado y el vaso. Para entonces ya mi hija tendría como unos 3 meses. Y él decía que no se debería de tocar el hígado y el vaso. Entonces, pues imagínense que para mí era así como, pues no tiene nada, ¿no? ¿Qué importa que le toques al hígado, ¿no? Y la metieron al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y es un hospital de alta concentración de niños y de todo tipo de enfermedades raras y pues nadie entra ahí si no tienes a un hijo enfermo. Y cuando nosotros entramos ahí con nuestra hija, pensábamos que el propósito era el poder ministrar a las personas que tenían niños enfermos. Y ese fue nuestro enfoque. Nunca, jamás pensamos que nuestra hija iba a tener nada. En Estados Unidos no nos habían dicho nada, así que no teníamos por qué pensar que tenía nada. Hasta que después de biopsias, punciones, 15 días de hospitalización y de todo tipo de estudios, llega el séquito médico y los genetistas, que yo ni sabían qué eran los genetistas, hasta entonces supe que eran los genetistas, y nos dijeron, su hija tiene una enfermedad genética que se llama lipidosis de Niemann-Pick. Y dije, pues qué gusto, tiene nombre y apellido, ¿y eso qué? Bueno, pues que su hija tiene la falta de una enzima que hace que las células grasosas se acumulen en el hígado, en el vaso, se vayan a todo el cuerpo y su hija va a morir. Imagínense que te digan eso cuando tú estás pensando totalmente otra cosa, estás concentrada en lo que Dios te dijo que iba a ser tu propósito en la vida, servir a los demás, dedicar todo el tiempo al Señor, y de pronto te están diciendo que tu hija va a morir. Para mí era como que me traspasaron el corazón, como dice la Escritura con María. Cuando a María le profetizaron, y una espada traspasará tu misma alma para que sean conocidos los pensamientos de muchos. Así me sentí yo, traspasada. No podía pensar que esto iba a ser una realidad, así que yo entré en los pasos que un momento más veremos del duelo, que es la negación, ¿no? Y yo dije, no, esto no va a pasar, esto no es para mí, esto no, Dios no puede permitir esto, así que hagan de cuenta que no me dijeron nada. Yo dije, mi hija está perfecta, la veo perfecta, no, yo no veo nada de lo que ellos dicen, y me decían todo lo que iba a pasar, y yo decía, no es cierto, no es cierto. Y mi esposo me dijo, mira, Gloria, nosotros servimos a un Dios que es soberano, a un Dios que está en el trono y a un Dios que es todopoderoso. Y sabemos que Él tiene la capacidad de sanar. Y si no, de todas maneras le vamos a servir. Y no era, esa escritura a veces decimos, ¿y si no la sana? No. Y si no, no es que Dios no deja de hacer las cosas porque le falte poder para hacerlas. Pero sea lo que sea que venga, sea que tú me pongas el horno a todo lo que da, no voy a negar a mi Dios. Y eso era lo que me decía mi esposo, no vamos a negar a Dios y vamos a seguirle sirviendo, sea lo que sea. Y cuando él me dijo eso, yo dije, perfecto, o sea, yo te sigo a donde tú me digas, al infinito y más allá, órale, yo me subo a la carreta y vamos. Y seguimos adelante sirviendo al Señor. Él me decía, nuestra hija no nos va a impedir servir al Señor. Yo decía, pues qué padre, yo perfecto, yo estoy ahí. Y solamente les puedo decir que nos dieron la bienvenida al mundo de las capacidades diferentes. Mi primer pérdida fue enfrentarme a un mundo que yo no conocía, porque me decían que la lleváramos a terapias y todo. Yo decía, mi hija no tiene nada, mi hija no tiene nada. Y cuando entramos ahí, y vimos a todos los padres que les echaban porras a sus hijos, y les decían, mi vida, tú puedes, tú puedes. Yo llegué todavía pensando, mi hija no tiene nada, y con mucho gusto yo le echo porras, y mi hija, tú puedes, tú puedes. Pero al poco tiempo, mi hija se empezó a deteriorar. Y lo que ella podía hacer, después de un año, ya no pudo hacer. Fue empezar a retroceder, y ya las terapias no le servían. Pero empecé a ver un mundo con unos ojos diferentes, no a mi hija con una enfermedad. Mucha gente a veces cuando ve a una persona que tiene una enfermedad larga, piensa que bueno, pues
al fin y al cabo esperamos su muerte, ¿no? Al fin y al cabo ya lo sabías, ¿no? Quiero que entiendan que la gente que pasa por situaciones así de enfermedades largas, no estamos esperando la muerte y menos la muerte de un hijo. En ese momento tú te pones en la capacidad de nutrir, en la capacidad de hacer todo lo posible para que tu ser querido salga adelante. Tú no estás pensando en un funeral, aunque hay gente que entierra antes de tiempo y entonces está sufriendo un funeral antes de tiempo cuando tienes que estar pensando en la vida y todavía no en la muerte. ¿Me pasaba por la mente? Claro que sí. Yo estaba viendo lo que estaba sucediendo. Mi hija se estaba deteriorando cada vez más. Sin embargo, me rehusaba a pensar en muerte. Yo quería ver vida, yo quería ver vida. Mi hija me enseñó grandes cosas que ningún otro predicador me pudo haber enseñado nunca. Me enseñó a ser fuerte para sacarla adelante el tiempo que Dios le diera, porque yo la veía viva por muchos años, no veía eso que los doctores me habían dicho. Y sin embargo, cuando veía que se deterioraba, seguía yo aprendiendo cosas. Alguna vez me acuerdo que mi mamá, bueno, mi hija ya no le podía dar alimento por medio de una botella, todo se lo tenía que meter adentro, ya no le podía dar por cuchara. Me tardaba 1 hora en vestirla y 1 hora en bañarla y 1 hora en alimentarla porque le dolía todo su cuerpo. Ese deterioro hizo que, aunque ella siguió cumpliendo años, nunca se sentó, nunca caminó, nunca habló. Y se fue apagando como una vela delante de nosotros, que para nosotros fue muy doloroso ver eso. No puedo decirles, incontables son las personas que oraban por ella y por su sanidad constantemente. Muchas veces venían y querían reprender al demonio y sacar los demonios y decían, no le griten, porque parece que querían sacar demonios a gritos, ¿no? Y eran cosas que yo veía que a veces hacemos cosas mecánicamente porque no entendemos realmente o no nos imaginamos que Dios puede permitir algo así cuando nosotros confiamos tanto en Dios. Llegó el momento en el que un día llegué a casa de mi mamá con mi guitarra, mi pañalera y mi niña en brazos. Y me dijo mi mamá, yo sé que vienes cansada, fastidiada, desvelada, todas las hadas que pudo me dijo, pero no quiero que vengas a dirigir la alabanza, quiero que adores al Señor. Y les quiero decir que esa palabra me penetró hasta lo más profundo de mi ser, porque ahí yo entendí que podía dirigir la alabanza, pero no estaba adorando. Y con lágrimas en mis ojos y quizás peleándome un poco con Dios y diciendo, ¿cómo te voy a alabar? ¿Cómo te voy a adorar? ¿Cómo voy a decir de tus maravillas y de tus milagros y de tus proezas y de tu naturaleza sanadora? Yo estoy viendo lo contrario. ¿Cómo? Pero no se trataba de mí, no se trataba de lo que yo estaba viendo, se trataba de Él, de ponerlo a Él en el trono. Y por primera vez, cuando entendí que yo no estaba adorándole, nada más estaba sirviendo mecánicamente a Dios, empecé a adorarle de corazón, con lágrimas quizás en los ojos, pero adorándole de corazón, diciéndole, tú eres digno, me rindo, tú eres digno. Y encontré mi fortaleza en Él, porque dice que Él habita en medio de las alabanzas y de las alabanzas está tu fortaleza. Y encontré que cuando yo le adoraba a Él, Él me edificaba a mí para seguir adelante. Y llegó el momento en el que mi hija ya no podía sobrevivir más con ese cuerpo deteriorado. Su hígado creció más de 20 veces y el vaso al igual, y tenía una gripa que no se le quitaba. Tenía 3 años y medio. La llevamos con el médico y el médico la vio y dijo, esta niña está gravísima, a menos que ya no quieran hacer proezas por ella. Esos fueron sus palabras y yo dije, ¿qué te pasa? Vamos a hacerlo todo. Corriendo, nos bajamos del elevador, mi esposo estaba en el estacionamiento pagando, yo con mi hija Paula en los brazos y de pronto la palabra expirar es una palabra espantosa porque yo entendí qué estaba pasando y mi hija expiró. Quiero decirles que fue
un momento tan doloroso que no podía yo ni respirar, gritaba. Mi esposo me decía, no llores, déjala que parta con el Señor. Yo decía, tú cállate, no entiendes nada, y yo llorando. Y les quiero decir a las personas que estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos en los que nos hemos sensibilizado mucho más hacia la pérdida. Hemos perdido seres queridos en esta pandemia y mucho más de lo que nos imaginamos, porque no nada más fue por COVID, han sido por otras cosas, y por eso es que nos hemos sensibilizado más a las pérdidas, a todo a nuestro alrededor. Parece que no termina y a veces no sabemos qué decir. A veces decimos, gloria a Dios, ya está con el Señor. Y cuando a mí me decían eso, yo quería arrancarle los ojos a la gente que me decía eso, porque me sentía como si no hubiera valido nada la vida de mi hija. Yo no, me decían, gózate, gózate. Eso es antinatural, no es normal que tú te goces cuando tú estás en medio de la tristeza, del dolor y del quebranto. Lo normal es llorar, lo normal es hablarlo, lo normal es sacar el dolor para sanar la emoción de duelo, la emoción de tristeza, de quebranto y de dolor. Yo les quiero decir que nos quedamos con un corazón vacío, con un corazón lleno de expectativas no cumplidas, de sueños no cumplidos, de todas esas metas que queríamos ver a nuestra hija y no veíamos nada. Y llegó un momento en el que nos tuvimos que decidir salir de la cueva, tuvimos que decidir salir del duelo, tuvimos que decidir salirnos de ahí y pasar por nuestro proceso de luto y de duelo, que es lento y que es largo. ¿Y cómo se hace? Enfrentándolo y llorándolo, y cada paso que das, que a veces cuesta y pesa, lo tienes que hacer sí doliéndote, sí llorando, sí estando con la gente que te ama, pero sabiendo que Jesucristo te ayuda en cada paso. Hay gente que se enoja con Dios y es cuando menos se tiene que enojar con Dios, es cuando más tienes que estar cerca de Él, porque Él te entiende y Él te ayuda. Y quiero decirles que ya que salimos adelante, nos habían dicho que teníamos un 75% de probabilidades de tener un hijo sano y un 25% de que se repitiera la enfermedad. Así que acudimos a la adopción y adoptamos a nuestra hija Rebeca en el DIF de Toluca, y nos dijeron que ella iba a necesitar terapias. Nosotros la veíamos caminando y decíamos, es un genio, no importa las terapias que necesite. Y bueno, necesito terapias, toda su vida necesito terapias, sí, porque tenía cierto retraso en su desarrollo, pero no vimos el gran problema con eso. Y después, pues, nos volvimos a embarazar. Estando embarazados, nos decían si queríamos que nos hicieran el estudio de líquido amniótico para saber si nuestra bebé venía bien o venía mal. Decidimos que no nos queríamos hacer ese estudio porque el doctor decía, bueno, y si viene mal, usted decidirá si interrumpe el embarazo. Bueno, pues por supuesto que yo no iba a interrumpir ningún embarazo. Él decidió dar vida a mi vientre y dije, yo no tengo esa autoridad y no lo voy a hacer, así que ¿para qué quiero saber? No me hice ningún estudio, pasé un embarazo hermoso, tuvimos a Erika, todo iba marchando bien, hasta que nos dan la noticia que venía con la misma enfermedad que su hermana Paola. Fue un tiempo dolorosísimo. Mi esposo entró en una depresión profunda que lo diagnosticaron después, y en los tiempos en los que era casi pecado ir a ver a un terapeuta o a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero yo tenía a una hija que me corría por todos lados, ¿verdad? A mi hija Rebeca, a otra que se me estaba muriendo y a un marido ausente que no sabía cómo reaccionar ante esta situación, porque cuando él supo de la enfermedad de Erika, él puso una piedra en su corazón y no podía, es como haberla enterrado en ese momento, no podía con el dolor. Fue un tiempo muy fuerte y lo mismo pasó. Erika muere en nuestros brazos, casi a los 4 años de edad. Fue un tiempo muy difícil, pero nuevamente lo sobrevivimos, lo pasamos, lo procesamos, y
decidimos que ahora teníamos que ayudar a Rebeca, no estaba ella floreciendo, no estaba, en México no le estaban ayudando como lo necesitaban, así que tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos para ayudar a nuestra hija. Y pues fue un tiempo hermoso. Como familia nos restauramos porque ahora también Rebeca había pasado por este duelo tan horrible. Nos restauramos nuevamente y nos venimos a Estados Unidos. Hoy en día yo vivo en California y ayudaron a Rebeca, tengo ayuda de por vida para ella y de pronto ella decide a los 21 años salirse de nuestra casa, decir, bueno, pues ya es tiempo de que yo me independice y yo así como casi me da el ataque. Y mi esposo dijo, déjala ir, ella quiere salir adelante, ser independiente, déjala ir, ¿no? Y no era como que se iba a ir a China, sencillamente pues que se iba a ir a un lugar lejos de nosotros, no lejos, pero fuera de casa. Y para mi cultura eso no existía, entonces pues me costó trabajo soltarla, pero la soltamos y de pronto nos encontramos con el nido vacío y nos encontramos que nos encantó el nido vacío por primera vez, no estábamos preocupados por nuestros hijos y estábamos felices de verdad planeando nuestros 25 aniversario, nuestra renovación de votos y todo. Y de pronto mi esposo llegó un día y dijo, fíjate que me duele la cabeza, no estoy bien, no me siento bien. Y de pronto lo llevo al hospital, en el hospital empieza a gritar, me duele la cabeza, no quiero morirme el dolor, cae en mis brazos y a los 2 días muere por un aneurisma cerebral. Yo les quiero decir que casi me vuelvo loca. Cuando uno tiene pérdidas múltiples y esto pasa, regresan todas las que dices que superaste y esto no se supera, sencillamente se sobrevive. Y para mí, bueno, no podía ni pensar qué iba a ser de mi vida sin mi esposo. Habíamos pasado los duelos juntos. ¿Qué iba a ser de mi vida? Me sentía inútil, me sentía desamparada, me sentía en una soledad desgarrante. Claro que tenía mi familia, amistades, tenía mi Dios, pero yo me sentía que me habían abierto el piso, que yo ya no tenía futuro. Mi corazón estaba desgarrado, partido en dos. Y sentía que no iba a poderlo sobrevivir y no podía preguntarle a Dios por qué, porque ¿cómo le preguntaba? Porque Él es Dios, entonces era un conflicto entre Dios sabe lo que hace, pero no puedo vivir esto, ¿no? Y quiero compartir un poco mi pantalla solamente para decirles precisamente lo que es los duelos. El tipo de duelos el proceso de duelo que a veces estamos pasando. La primera etapa del duelo es la negación. Cuando a ti te dan una noticia como esta, lo primero que pasa en tu cuerpo es la negación, es decir, no es cierto. Y es una protección. Primero es una protección para que no te vuelvas loca. Y dicen, no, esto no pasó. Y hay gente que aunque vea que pasó, entonces empieza a orar por resurrección, ¿verdad? Y empieza a pedirle a Dios cosas que a veces no tienen sentido, ¿verdad? Pero la negación muchas veces se vuelve una negación tóxica, un duelo tóxico, cuando la gente dice, no, es que va a venir. Yo nada más estoy pensando que está de viaje y va a regresar. Y desgraciadamente el duelo se tiene que enfrentar. No se puede negar, no se puede tener como ayudas o muletillas, ¿verdad? Y decir, no pasó nada. Sí pasó. Y eso es lo que tienes que enfrentar. Lo cruento del duelo lo tienes que enfrentar. Y después entra el pacto con Dios o la negociación y le dices, Señor, si tú haces que esto no suceda y si tú no permites que esto suceda, entonces yo te prometo que, y entonces prometes lo que ni puedes cumplir. Y empiezas a tratar de negociar y cuando eso no sucede nada, entonces entra la depresión y el aislamiento y te aíslas de todo el mundo porque nadie entiende lo que acabas de pasar y te aíslas de todos porque cuando te vienen a consolar o a decir, gózate porque están con el Señor, ya está graduado, ya llegó, no, esas cosas te matan. No te puede, y por favor entiéndanme, no te puedes gozar en medio de una situación así. Llega un momento en el que después de que pasas el proceso del duelo, te gozas.
pero poca gente es la que puede levantar sus brazos y decir, ay, amén, gloria a Dios. Estoy feliz y contento, porque yo decía, sí, gózate, pues vamos a matar a tus hijos para que yo también me goce, pues, ¿no? Para que estén todos en el Señor. O decimos cosas que no tienen sentido, ¿no? Como los niños cuando mueren y dice la gente, es que, bueno, es que Dios los plantó en un jardín. ¿Cuál jardín? Mis hijas no son flores para andar siendo sembradas en ningún jardín, pero decimos cosas que no tienen sentido. Sencillamente tenemos que ir a la palabra y ver lo que realmente es. Y si ves en la palabra la cantidad de gente que pasó por duelo, entenderemos más este proceso y estas etapas. Después puede entrar el enojo y la ira, y a veces el enojo es reprimido porque como creemos en Dios y somos creyentes, ¿cómo te vas a enojar? ¿Cómo es eso? Pero te quiero decir que a pesar del enojo, Dios no se enoja contigo porque tengas ese enojo. A mí me entró un enojo tremendo porque decía, ¿cómo es posible, Señor? Entonces, ¿qué? Me sentía castigada, como abandonada, y fue un proceso el entender que Dios no me estaba haciendo nada de esto y que mi proceso fue de pasar de sobreviviente a vivir plenamente en Cristo, haciendo ciertas cosas, como les digo, enfrentando el duelo, enfrentando el dolor, enfrentando la ira, enfrentando la envidia. ¿Por qué unas personas tienen hijos y yo no? ¿Por qué unas personas sí tienen a sus esposos y son unos adúlteros y de lo peor? Y el mío que no era, se va con el Señor, ¿no? Y a veces tenemos esos pensamientos que nada más nos dañan, pero tienes que tomar decisiones cada día de seguir adelante. El tiempo no sana nada. Lo que haces durante ese tiempo, eso es lo que le permite a Dios sanar tu corazón, porque nada ni nadie te puede sanar más que Dios. Y si tú te aferras tenemos que aprender a soltar a nuestros seres queridos. Cuando yo estaba en el pecho de mi esposo, que lo desconectaron y empezó a latir su corazón y yo cantando alabanzas en su pecho. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puedo entregártelo? ¿No? Y Dios me decía, entrégamelo. Y tuve que hacerlo, Señor, te lo entrego. Te entrego el amor que yo tuve aquí en la tierra, porque ese amor yo ya no lo voy a volver a sentir de parte de Él. No significaba que no me iba a acordar de Él, no significaba que no lo iba a extrañar, no significaba que no iba a haber consuelo para mí, significaba que yo le tenía que entregar, así como le entregué a mis hijas, así como le entregué a cada una de mis hijas en sus manos, le tenía que entregar a mi esposo también. Porque yo sabía que si no lo hacía me iba a atar y iba a tener un duelo tóxico que iba a durar mucho tiempo. La intensidad del duelo tiene que ir bajando. Puede ser que llores, puede ser que estés desconsolado, pero tiene que ser más espaciado eso, no con la misma intensidad como en un principio. Y ahí es a donde sabes que estás avanzando, porque llega un momento en el que aceptas. Y la aceptación no es resignación, la aceptación no es me conformo con lo que acabo de pasar, la aceptación es aprender el contentamiento. Y el contentamiento se aprende cuando aprendiste a estar con tus seres queridos y después aprendes a estar sin ellos. Cuando yo aprendí a ser madre de mis hijas y después aprendí a estar sin ellas, y cuando aprendí a ser esposa de mi esposo y luego aprendí a estar sin él. Cuando yo volteaba y veía el hueco que mi esposo había dejado en mi cama y me sentía desolada, lo que yo hice fue algo muy sencillo, me cambié de lado. En el lado donde él dormía, ahí empecé a dormir yo, para no tener ese punto de vista. Hice cambios sencillos al principio, sencillos que empezaron a sanar mi vida. Empecé a hacer cambios en mi habitación, la cambié de color, no es que me gasté un dineral, pero hice cambios para que esa habitación ya no fuera de Eric y Gloria, ahora era de Gloria. Y empecé a entender que mi identidad seguía estando en Cristo. Yo seguía siendo hechura suya, porque desde el principio Él me creó con un propósito y con un plan, que no se fueron a causa de que mis hijas murieron o que mi esposo murió. Ese propósito conmigo seguía adelante. Y yo tenía la decisión de soltar el propósito
o seguir adelante. Y tuve que aprender como Pablo el contentamiento. Y tú lo sabes cuando usas esa tragedia que se convierte en algo productivo. Cuando sabes que esa tragedia puede causar que otras personas sean bendecidas. Yo no podía entender que lo que yo les estoy platicando a ustedes es un testimonio. Al principio decía, ¿qué testimonio es? ¿Qué testimonio va a ser este? De dolor, de quebranto. Pero te quiero decir algo. Hoy yo puedo decirte que soy una persona plenamente feliz. Soy una persona plenamente contenta. Extraño a mis seres queridos todos los días. No hay día que yo no me acuerde de mis seres queridos. No hay día. Todo me lo recuerda. Todo pienso en esos duelos secundarios cuando de pronto no estuvieron en eventos importantes de la vida y de pronto te llegan esos pensamientos y dices, no está. O cómo hubiera sido mis hijas, hubieran tenido hijos. Claro que lo piensas, pero el hubiera no existe. Y yo decido no ir ahí, porque si yo me quedo en el hubiera, es como dice la escritura en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El andar en el valle de sombra de muerte es seguir caminando y seguir pasándolo hasta que llegas al final de ese valle. En ese valle las ovejas pasaban guiadas por su pastor y ellas quizás no lo veían a él, pero él las veía a ellas. Y él iba a asegurarse de que cualquier peligro en ese valle de sombra de muerte, él se iba a enfrentar con su vara y su cayado a esos peligros, pero tenían que pasar por ese valle. Yo te quiero decir que tu pastor conoce tu llanto, conoce tu queja y conoce tu dolor. Y él está peleando contigo y quiere que pases por ese valle de sombra de muerte, que lo pases, pero no te quedes ahí haciendo un hotelito en él y te quedes en el valle. Eso no es normal y eso no es natural. Nuestros seres queridos no hubieran querido que estuviéramos en ese valle constantemente. Yo conozco a gente y como nunca, no les puedo decir innumerables veces, tengo un seminario de duelo que doy en mi organización y en diferentes institutos bíblicos, porque ahora los pastores han visto la necesidad de que la gente sea consolada por el tiempo que hemos vivido y seguimos viviendo. Y que ahora estamos sensibles al dolor ajeno, porque ahora es no nada más la pérdida del ser querido, sino no estuve ahí. Y es la culpa, y es la nostalgia, y es la melancolía, y todas esas emociones se vuelven un duelo tóxico del que no sales, del que sacas el flagelo y constantemente estás latigándote y diciendo, no es posible, no estuve ahí, ¿qué no dije? ¿Qué sí hice? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué no hubiera hecho? Y no puedes vivir así. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo te quiero decir, yo no vivo una vida a medias, vivo una vida completa en Cristo. Mi esposo no me vino a traer toda mi identidad, mis hijas no me vinieron a traer toda mi identidad, me la dio Cristo, porque soy hechura suya, es decir, yo soy su obra maestra. Y no lo digo, y lo digo no con una connotación de, uy, que me siento, wow, qué importante me siento. Sencillamente sé que él me tiene en el hueco de su mano y sé que él algún día llenó toda mi vida de nuevo con cosas que yo no me hubiera imaginado que hubieran sucedido. Y sabes, lo más grande que te puedo decir que él llenó me llenó tanto, que cuando la gente me decía, ay, es que a lo mejor vas a tener te vas a volver a casar, no acababa yo de entrar a mi esposo cuando ya me decían que me iba a casar, ¿no? O a la gente le dicen, vas a tener más hijos, y siempre queremos estar sustituyendo a gente para que te sientas bien. Si Dios no llena tu corazón, nadie más va a llenarlo. Pero él lo llenó tanto que yo no tengo necesidad de que un hombre me venga a llenar, porque él lo llena todo en todo. Y yo creo que las pérdidas que a veces nosotros enfrentamos, no nada más de la pérdida física de un ser querido, sino la pérdida de un matrimonio o la pérdida económica o tantas pérdidas que nosotros pasamos, son pérdidas muy, muy fuertes. Si vemos en la Biblia cuando Job pierde todo, y dice, y él alaba al Señor.
Y él dice, bendito el nombre del Señor, pero la esposa de Job no. Y la esposa de Job habló como una mujer fatua y una mujer pagana y una mujer, pero hay que recordar que ella también perdió todo. Ella también no nada más perdió a todos sus hijos en un solo día. La esposa de Job también perdió a su esposo, porque aunque no estaba muerto, estaba tan enfermo que lo veía rascarse con un tabique y decía, por favor, maldice a Dios y muérete. ¿Todavía retienes tu dignidad? Ella perdió la brújula de pronto, y mucha gente que se encuentra pasando por duelo sí pierde la brújula. Te quiero decir que sí la pierdes por un momento. No sabes si vas o vienes. Y cuando hablamos de Dios, la gente no lo quiere oír, porque ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita estas cosas? Pero lo hermoso de la historia de Job, y yo te quiero decir que al final de la historia de Job, Dios restaura a Job, y seguramente su esposa también fue restaurada, porque dice que Job tuvo más hijos y tuvo todo. Dios le regresó de nuevo todo lo que él tenía y aún más. Y no dice que con otra mujer, y la Biblia es muy específica, y no dice que con otra mujer. Yo creo que Dios restauró a esta mujer, que ella llegó al momento de rendirse y decir, ya no puedo más, te entrego todo, Señor. Vemos a tantas personas en la Biblia que fueron afectadas por muertes diferentes. A un David que ayunaba y oraba por ese bebé que tuvo con Betsabé. Y una vez que murió, se limpió, se bañó, fue a comer. Y malo si no comes y malo si comes. Porque David, cuando empezó a comer, dijo, ¿cómo es posible? Lo criticaron, ¿cómo es posible que ahora que muere tu hijo vas y comes? Dice, y me encantan las palabras de David, que está en 2 de Samuel 12, 15, 24. Dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló a Betsabé, su mujer. Y déjame decirte, esta es una palabra muy, muy importante. Nuestros seres queridos no van a volver a nosotros en esta tierra. Nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Y más vale que estemos preparados para hacerlo. Más vale que estemos listos para ya sea que en el rapto nos encontremos con ellos, o cuando nosotros nos llegue nuestro tiempo y estemos listos para encontrarnos con ellos. Pero como dice David, y yo sé de mucha gente que deja de comer y deja de vivir y se mete en una cueva, y es más fácil meterte en una cueva y morirte en vida. Eso es lo más fácil que hacer. Lo más difícil es salir adelante. Te quiero decir, tenemos que salir adelante, porque mis hijas conocieron a una madre alegre como la que soy. Mi hija Rebeca merece tener esa madre hoy. Mi esposo conoció a una mujer como lo que yo era para él. Y ustedes y la gente que me rodea y el resto de mi familia merece tener a esa mujer, porque de nada sirvo si constantemente estoy yo mal. Y quiero decirles, yo entiendo que el duelo es diferente para diferentes personas, dura diferente para diferentes personas, y es diferente para cada persona de acuerdo al tipo de relación que tenía con la persona que falleció. Puede ser su único hijo, puede ser su madre, puede ser su padre, que era el patriarca de la familia, puede ser un esposo, y tiene mucho que ver el tipo de relación y cómo la llevabas. Por eso es que no podemos encajonar el tiempo del duelo. No lo podemos hacer. Yo quiero terminar con un canto, y este canto está en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Y aquí habla dice Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Aquí está hablando cuando falta el olivo, cuando falta el alimento,
Dice, con todo me alegraré en el Señor. ¡Ah, qué difícil, verdad, es alegrarnos en el Señor! ¿Con todo o sin nada? Claro que es difícil. Claro que es difícil. Sin embargo, si nosotros podemos alegrarnos en el Señor, en su tiempo, si podemos nosotros bendecir al Señor en su tiempo, quiero decirles lo que sucede y permítanme compartir esto. Existen muchos beneficios cuando uno sigue adelante. Más allá de la lucha existe una recompensa. Se va a poner mejor. Uno piensa que nunca va a ser normal, pero poco a poco uno comienza a sentirse bien. No hay un tiempo en especial, simplemente un día se ven las cosas más claramente. Los colores y el futuro se percibe mejor, lo que antes no se podía ver. Un día amanece y un día dices, ya me cansé del dolor. Y cuando eso sucede, empiezas a ver todo de colores como esta imagen que acaban de ver ustedes enfrente. Y cuando eso pasa, entonces es cuando puedes alegrarte en el Señor y gozarte en el Dios de tu salvación. Quiero que escuches este canto y espero que te bendiga y después vamos a orar. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den nada y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no de nada y las ovejas que quitadas no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo quiero en esta ocasión orar por cada uno de ustedes, especialmente por aquellas mujeres que han pasado por el triste proceso de perder un ser querido. Primeramente les quiero decir cuánto lo siento. Cuánto siento que tengan que estar pasando por este dolor
¿Cuánto siento que en esta ocasión yo les tenga que hablar de esto a causa de lo que hemos vivido y la gente que hemos perdido? Pero les quiero decir que hay esperanza, que no te vas a sentir así toda la vida, que va a llegar ese día en el que digas, wow, entiendo ahora, que va a llegar ese día cuando conviertas esa tragedia en algo que bendiga a otros. Yo he escrito 3 libros, y voy para el cuarto y sigo escribiendo cosas que me ayudan a derramar todo ese dolor y ese quebranto, porque aparentemente el duelo no se acaba, sí se acaba. Y te voy a decir, esto no pasa para que aprendas algo, pero lo aprendes. Pero no es una situación de proceso para que aprendas algo que Dios te quería enseñar. Para nada. La muerte viene porque vivimos en un mundo caído y viene la muerte, pero no es para que tú aprendas algo. Perdóname, no lo es. Es para que tú primero sobrevivas. Y después de sobrevivir la muerte, como dicen en México, le sobreviven sus hijos, su esposa. Odio esa palabra, pero esa sí es sobrevivir. Pero una vez que sobreviviste, ahora viene el vivir. Vivir completamente. Vivir intensamente. Vivir en abundancia. Y entonces aprendes que este proceso de pronto bendice a otras personas y aunque tú todavía no te sientas que estás bien, de pronto estás tú hablando para ayudar a otras personas a salir de ese dolor y de ese quebranto, poniendo una esperanza en el único que nos puede consolar, que es Dios. Por eso es que te quiero decir, se va a poner mejor. Dios ha sido misericordioso conmigo. Dios me ha seguido levantando. Tengo 13 años de viuda y soy una persona completa en Cristo, que he aprendido a vivir sin mis seres queridos, que extraño todos los días, pero que los bonitos recuerdos son los que permanecen y no la forma y el día en que murieron. No celebro la muerte, yo celebro la vida. Y como tú tienes que celebrar la vida. Así que de verdad te pido, por favor, que celebres la vida, que aprendas a ver nada más lo que te dejaron, cómo vivieron, que tú eres un portavoz de esos seres, que vas a pasar como yo a mis siguientes generaciones. ¿Quiénes fueron estas personas que moldearon nuestras vidas, que nos dejaron cosas que no hubiéramos aprendido de ninguna otra manera? Y vuelvo a repetir, no es un proceso de aprendizaje, pero lo aprendemos. Y yo he aprendido a que soy una portavoz, que ahora yo tengo una nieta, y esa es otra historia de cómo llegó, pero hoy soy abuela, y esa nieta va a saber que ella tuvo dos tías que fallecieron antes de tiempo, pero que dejaron algo en mí, en todo mi ser, y es un legado, y de un abuelo que aunque ella no lo ve, dejó un legado, y yo soy la que le voy a platicar de ese legado que ellos dejaron en mi vida para seguir adelante con las otras generaciones. Así que, mi hermana, mi amiga, tú que estás ahí, toma esperanza. Yo quiero que respires profundo, cierres tus ojos y escuches estas palabras. Señor Jesús, muchas de estas mujeres han vivido cosas muy fuertes y dolorosas que tú conoces y que no te son ajenas y que no te tomaron por sorpresa y que muchas de ellas están atoradas en un duelo que parece que no pasa, que parece que no tiene fin, que es un desgarre en el corazón, pero sin ti no podemos. Así que te pido que en este momento puedan entregarte todo ese dolor, todo ese quebranto, toda esa angustia, que ahí donde están derramando sus lágrimas, tú las abraces y las bendigas, que tú les ministres en este momento tu paz, que en este momento sepan que tú las creaste para cosas maravillosas, que ellas son tu obra maestra y que tú hasta el día de hoy no has abortado ni el plan ni el propósito por el cual tú las has traído a este mundo.
que tú sigues adelante con tu propósito y tu plan para ellas. Y aunque ellas sientan que no tienen ya más propósito y no tienen más vida, recuérdales, Padre, que todavía falta mucho por hacer y que nos dejas aquí en esta tierra para seguir cumpliendo ese plan y ese propósito, que es bendecir a otros y que va más allá de lo que nosotros sentimos y que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestro dolor, tiene que ver con que nos has traído aquí para servir a los demás y para que nuestra historia salga y salga, Señor, para producir vida y sean semillas que florezcan en otras personas y que, Padre, otras cosas pueden suceder a través de esto que es tan doloroso. Grandes organizaciones han salido por estas muertes y grandes organizaciones que han bendecido aún al mundo entero. Señor, gracias, porque hay mucha gente que ha cambiado leyes nada más porque sus seres queridos han fallecido, porque ellos son el portavoz de esos niños, de esos hombres y mujeres que hemos dejado ir. Así que, Señor, yo te pido que en este momento se acabe la culpa. Mujer, te pido que sueltes toda culpa. No hubieras dicho ni hubieras hecho nada diferente a lo que Dios no te permitió ni hacer, ni decir, ni estar. Deja de culparte. Tú no hubieras evitado absolutamente nada, ni el desenlace de esta situación. Te pido que te perdones. El duelo acaba cuando tú ejerces el perdón sobre ti. Deja de autoflagelarte, deja por favor de dejar de vivir pensando que así estás como pagando una penitencia que Dios no quiere que hagas. El único sacrificio que vale es el de Jesucristo en la cruz y deja de tú estarte sacrificando pensando que ya no vas a vivir porque qué injusto que tú vivas y tu ser querido murió. Eso no está en tu control. Te pido que sueltes el control y empieces a ejercer misericordia y gracia sobre tu vida, porque Dios quiere misericordia y gracia sobre tu vida, que tú te perdones, que perdones a quienes causaron la muerte si esa es la situación. Perdónalos, porque mientras tú retengas el perdón, te vas a atar con ellos. Suéltalos. Por favor, perdona a Dios. Y se oye horrible esta parte, pero perdona a Dios. Mujer, yo sé que a veces decimos amamos a Dios, pero por dentro estamos enojadas diciendo tú lo permitiste, capaz que ni existes. Capaz que no existe nada de esto. Y quiero decirte que yo lo pensé. Cuando murió mi esposo en mis brazos, yo dije, no existe nada de lo que estamos predicando. ¿Cómo puede pasar esto? Pero Dios existe y ahí está para abrazarte y para decirte que está ahí junto a ti. Perdónalo y déjate abrazar por Él, porque si no lo tienes a Él, es tremendamente imposible que pases este duelo. Y te pido que te abraces de Él, que Él está ahí contigo, que Él está ahí para sostenerte, que Él está ahí para hacerte saber que tu vida todavía vale, que tu vida tiene una identidad y tu identidad no está puesta en el ser que murió. Tu identidad está puesta en Jesucristo. A pesar de lo que has vivido, Él te dice que eres hechura suya. Él te dice que tú eres y estás en el hueco de su mano y que tú eres más que vencedora, más que vencedora. Aunque tú no te sientas valiente, qué bueno, porque no es en tus fuerzas, mi amada. Yo no te estoy diciendo, sé fuerte. No puedes ser fuerte. Pero mi Dios dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor. En Él está tu fortaleza, mi amada. En Él. En Él. Y cuando tú entonas alabanzas aún en quebranto y en dolor y te ahogues en lágrimas, ahí es a donde Dios te va a hacer fuerte. Cuando te sueltes de retener el dolor y el quebranto y permitas que Él sane tus heridas y permitas que Él sane la intensidad
y permitas que cuando sueltes esos gritos de dolor, permitas y sepas que Él los escucha y no te condena, pero que eso tiene que ir más espaciado cada vez hasta que seas completamente libre y puedas vivir una vida que pueda bendecir a otros y otros no tengan temor de acercarse a ti o no digan y se alejen de ti diciendo otra vez. Dios no se cansa, sabes, de nuestro lamento, pero llega un momento en el que tú tienes que participar de las alegrías que sí tienes y dejes de ver nada más lo que no tienes. La vida no se compone de lo que perdiste nada más, y la gente como yo, ¿no? Yo veía a gente con niños y decía, la vida se compone de gente con niños. Y luego no tuve esposo y yo nada más veía a mis amigas con esposos y decía, claro, ahora yo estoy coja, manca, me cortaron un miembro de mí. Y sí, pero tengo que aprender a vivir sin ese miembro. Y puedo ver lo que sí tengo a mi alrededor y gozarme con lo que sí tengo, y no me voy a perder nada de lo que sí tengo a mi alrededor, del resto de mi familia, de mis amistades que me aman, de mi iglesia tan preciosa, de mis líderes, de Dios que me hace amanecer y anochecer cada día de mi vida. Te amo, te mando un fuerte abrazo, esperando vernos pronto en vivo y a todo color. Y gracias por haber atendido a este llamado, a este congreso hermoso. Que Dios te bendiga. Qué poderoso testimonio acabamos de escuchar, y sobre todo ver a Gloria como esa mujer de Dios que se ha levantado con el poder del Espíritu Santo para seguir cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Ahora vamos a pasar a un tiempo de receso, y en esta ocasión tenemos un video preparado para ti con unas imágenes de nuestro país, México, y una danza especial. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2:10.
vamos, sigue adelante, no se te haga